Muy buenos días, Dios te continúe bendiciendo y bienvenido a nuestro culto de adoración de hoy domingo, septiembre 20. Qué bueno que nos sintonizas y como acostumbramos decir, nos reunimos una vez más los domingos en la mañana para juntos adorar a la distancia, pero en un mismo espíritu. Es por eso que te invitamos a que reúnas a los tuyos, a aquellos que están bajo tu mismo techo, a que se reúnan como si estuviéramos en el templo, en la casa del Señor, y que adoremos juntos, que puedas cantar con nosotros, que puedas orar con nosotros y recibir palabra del Señor. Asimismo te invitamos a que compartas este enlace con tus amistades y familiares que no viven contigo. Compártelo para que seamos cada vez más los que podamos disfrutar de estos espacios de adoración. Hoy tenemos un culto hermoso en el cual varios hermanos, como siempre, se han dispuesto a participar y a trabajar en la obra del Señor para que tú y yo podamos seguir disfrutando desde nuestros hogares de la adoración comunitaria a nuestro Señor. Y hoy tenemos a cargo de las devociones a nuestra hermana Wildelina. Wildelina Santiago tendrá las devociones, igualmente estará orando nuestro hermano Jorge Nazario. Y luego yo tendremos alabanza, unos momentos de alabanza, cánticos por nuestro ministerio de alabanza y adoración. Y luego yo estaré a cargo de la proclamación de la palabra. Te anunciamos que este próximo martes continuamos con nuestros estudios bíblicos y mesa del Señor, martes a las 7 de la noche, y lo estamos celebrando en la plataforma Zoom. Así que ya los lunes estamos enviando a través de nuestro chat en WhatsApp, estamos enviando el enlace para que te puedas conectar a nuestra reunión de Zoom y compartir con nosotros, donde nos vemos todas las caras, nos escuchamos, participamos. Es una dinámica mucho más interactiva, distinta, ¿verdad?, a los cultos de domingo, a estos cultos de adoración. Es una dinámica ya donde participamos y podemos juntos estudiar la palabra. Las clases están buenísimas. Yo me estoy gozando, nuestras maestras están muy bien preparadas y lo están haciendo de forma excelente. Francine Wale y Litza Candelaria. Así que acompáñanos, únete a este grupo que cada vez poco a poco estamos siendo más, pero es un grupo controlado, ¿verdad?, el cual todavía podemos participar, se le da participación a todo el que desea y así juntos nos nutrimos unos y otros de nuestra interpretación y el estudio de la palabra. Así que en la medida que puedas, acompáñanos, y ahora queremos dar comienzo a nuestro culto de adoración y dejamos entonces a nuestra hermana Wildelina con las devociones. Que Dios te continúe bendiciendo. Dios bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Me alegro estar aquí en esta hermosa mañana junto a ustedes para adorar el nombre de Dios. Les invito a buscar sus Biblias y busquemos en el libro de los Salmos 117, el versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Como dice la palabra, la fidelidad y la misericordia de Jehová es siempre. Por eso nosotros le adoramos y le damos gracias por tantas bendiciones que nos ha dado. Ahora vamos a tener la oración de consagración y gratitud por nuestro pastor Samuel Lizaldi. Oramos, hermanos. Gracias, Dios. Gracias por la vida, Padre. Gracias por tu amor incondicional y por tu presencia en medio nuestro, Señor. Nos disponemos ahora a traerte culto de adoración y es para ti, Señor. Te suplicamos que te muevas en medio nuestro, en medio de cada uno de los hermanos y hermanas que nos sintonizan, Padre. Te suplicamos que toda palabra proclamada, no solamente en la predicación, sino en nuestros cánticos, Señor, en las devociones, en las oraciones, sea palabra, Señor, que sea viva,
y eficaz para el corazón y la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada persona que habrá de participar en este culto. Bendícelos de forma especial, Señor. Sabemos que será de bendición para todos nosotros, Padre, este espacio de adoración, mi Dios. La gloria y la honra la daremos a ti, porque solo tú la mereces. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Busquemos en nuestra Biblia nuevamente en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 29. Y dice de la siguiente manera: los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Aquí en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas es cuando el rey Salomón reúne a los israelitas, reúne también a algunos jefes de tribus y a los levitas para hacer el traslado del arca del pacto del Señor hasta el templo. Y como algunos levitas eran músicos, pues ellos sacaron todos sus instrumentos y adoraron y alabaron al Señor. Por eso también nosotros exaltamos y engrandecemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos ahora una hermosa alabanza. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta,
es Jesucristo el Salvador. En Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: probado es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Continuamos con nuestro culto, buscando en nuestra Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 16, el verso 29. Dice la palabra del Señor: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Traer nuestras ofrendas y diezmo a la casa del Señor es parte integral, amados hermanos, de nuestra adoración. Hoy, las circunstancias que nos mantienen fuera del templo no ha afectado nuestra adoración y compromiso en sostener la obra de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Si usted desea usar el mecanismo de ATH móvil para enviar sus ofrendas o diezmo, lo puede hacer bajo el nombre diagonal ICDC STA Rosa Bayamón en la sección de donaciones. Ahora presentaremos en oración nuestras ofrendas y diezmo. Luego escuchamos otra alabanza. Dios les bendiga. Oremos. Dios y Padre Celestial, te presentamos, Señor amado, esta ofrenda que haya sido recogida, que se cogió con amor, Señor amado. Bendice cada uno de los que dio, Señor amado, Dios de los cielos. Y aquel que nos dio, Señor amado, bendícelo también y suple, Señor amado, para que pueda dar, Señor amado. Por tu Hijo Jesucristo te lo imploramos todo. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre. Soy y me rescató su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre.
Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, oh, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, oh, yo soy quien dices que soy, sí, yo soy quien dices que soy. Gloria damos a Dios por esta alabanza y pasamos ya a los momentos de proclamar la palabra del Señor. Y en estas 3 semanas pasadas hemos estado hablando en un ciclo de lecciones, por así decirle, de lo que es la crisis. Hablamos primero de qué era la crisis, luego hemos hablado de cuáles son sus efectos y hoy nos disponemos a hablar sobre cómo se enfrenta o superando la crisis, por lo menos así se titulaba nuestra lección de escuela bíblica de esta pasada semana, la cual hemos estado atendiendo los martes en la noche. Y previo a entrar en este tercer punto de cómo superamos la crisis, hay 2 puntos medulares en términos de la crisis que yo quiero que enfaticemos hoy, o probablemente o quizás sobre los cuales debemos recapitular y que ya hemos atendido desde 2 distintos relatos en estas pasadas 2 semanas. Y el primer punto que yo quiero recordar es que hay un punto o hay un momento medular en cada una de nuestras crisis en la cual yo tengo que hacer algo que me corresponde única y exclusivamente a mí, para entonces poner en marcha ese proceso de restauración, ese proceso de yo ponerme en pie y de superar la crisis. O sea, estamos diciendo que hay un punto en el cual yo tengo que tomar una decisión y tengo que hacer algo que me corresponde únicamente a mí y que Dios no lo va a hacer por mí. Así lo vimos en el relato de la viuda del aceite. Ella obedeció y fue allí con sus hijos y buscó las vasijas e hizo el trabajo de llenarlas. Dios iba poniendo la medida del aceite. Dios es el que iba proveyendo el milagro de esa multiplicación del aceite, pero ella hizo con sus hijos lo que le correspondía. Y es que en el Evangelio, una vida en el Evangelio, no se trata de crear cristianos dependientes y cada vez más atrofiados, sino que una vida a los pies de Cristo y un creyente que va creciendo, se trata precisamente de eso, de crear creyentes desarrollados, creyentes que cada vez más puedan superar sus crisis, sus adversidades, y creyentes que sepan pensar por sí mismos. Y como segundo punto traíamos y enfocábamos en él la semana pasada el hecho de que nuestra actitud ante la crisis puede determinar en gran medida cuánto tiempo se va a prolongar esa crisis, e igualmente puede determinar en gran medida cuán grande va a ser esa crisis o cuánto va a crecer esa crisis. Y así lo vimos en el relato del pueblo de Israel, de los 12 espías, pero que 10 de ellos trajeron una actitud negativa
ante los gigantes que habían visto para conquistar la tierra prometida, y asimismo entraron en una histeria que se propagó como el fuego y arropó a todo el pueblo de Israel, impidiendo que entraran de forma oportuna a la tierra prometida que Dios tenía para ellos si enfrentaban a sus gigantes en ese momento dado. Y en lugar de entrar a la tierra prometida, esa histeria colectiva en la que entraron, esa actitud negativa ante la crisis, los llevó a darle la espalda a la tierra prometida y tener que ir a divagar por el desierto hasta tanto pereciera toda esa generación viva en ese momento, excepto Josué y Caleb. Y es con eso en mente que queremos entrar hoy a un relato que es el que estudiamos esta pasada semana y el que hemos estado estudiando por varias semanas, de David y Goliat. Un relato en el cual ya vamos a atender la forma y manera en que nosotros superamos la crisis. Este relato de David y Goliat a mí me encanta, y es que muchos piensan que es un relato para niños y quizás de eso le hemos tildado, pero oiga, es un relato serio, es un relato que tiene un modelo increíble, un modelo hermoso en términos de cómo nosotros debemos enfrentar la adversidad, y un relato que tiene tres personajes que son paradigmáticos, tres personajes que tú y yo vemos todos los días, que es el creyente, es el gigante o sus gigantes que tiene que enfrentar, y un tercer personaje que siempre va a estar presente lamentablemente en nuestras vidas, que es las voces o la voz del desánimo. Así que vamos a darle lectura a este relato, algunos versos. Es un relato extenso. Yo he escogido, como ya hemos estado estudiando durante la semana sobre él y durante las 3 semanas pasadas, se encuentra en el primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 17. Y nosotros vamos a estar leyendo en el capítulo 17 de Primera de Samuel los versos 32 al 40, versos 32 al 40, y luego estaremos leyendo el verso 45, luego el 48 y el 49. Y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, como te acostumbro a mencionarte. Si no la tienes, no te preocupes, vamos a estar transmitiendo o presentando la lectura, asimismo proyectando la lectura en pantalla. Primera de Samuel, capítulo 17, comenzando con el verso 32. Y dice la palabra del Señor: No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y lee el verso 45. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales,
el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y lee el verso 48. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Señor, añada bendición a esta su palabra que ha sido leída. Qué hermoso recordar este relato que, como te dije hace un rato, muchos lo ven como un relato de niño. Y vamos a comenzar discutiendo este relato o predicando sobre este relato, hablando de la forma o el ataque o la acción que David toma desde temprano en este relato. Fíjate que lo primero que yo veo en esto que acabamos de leer en este texto, lo primero que yo veo es que ante la amenaza del gigante, David decide enfrentarlo y lo hace con determinación. Fíjate esas palabras que le está diciendo al rey Saúl, con valentía, y dice que en el nombre del Señor él lo enfrentará. Las palabras que le dice al rey Saúl es: no te preocupes por este filisteo, yo iré a pelear con él. Así que fíjate, interesante, previo a que vayamos al resto de lo que ocurre en el relato, a mí me está dejando ya ver el texto bíblico que David presenta una actitud correcta ante el gigante que tiene que enfrentar. Hace lo necesario, David lo quiere enfrentar cuanto antes para vencerlo en el nombre del Señor. Y con esa actitud correcta, cosa que ya vamos a dar por sentado, el hecho de que hemos hablado de la actitud correcta y la actitud incorrecta ante la crisis, ya es un hecho que David tiene la actitud correcta. Y yo identifico dos adversarios, además del gigante, o dos escollos o tropiezos que nosotros tenemos que superar cuando vamos a enfrentar la adversidad, cuando vamos a enfrentar al gigante. Uno es de naturaleza intrínseca, o sea, de nuestro propio interior, y otro es de naturaleza extrínseca. Vamos al primero, que es el que David, fíjate que no tiene que enfrentar, y es que tenemos que darnos cuenta que cuando tú y yo enfrentamos la adversidad, el gigante, la crisis, de la forma o con la actitud incorrecta, nosotros mismos nos convertimos en nuestro peor enemigo. Nosotros mismos a veces somos el mayor obstáculo a superar en medio de la crisis porque tenemos una actitud incorrecta. Vamos a llamarle entonces que esa actitud se vuelve a veces un mayor enemigo que el propio gigante que tengo de frente. Y aquí tenemos que entender esto, porque como te dije, esto no es lo que está enfrentando David. David superó eso. David tiene la actitud correcta. David simplemente con esa actitud se mueve hacia adelante y dice: yo quiero enfrentar al gigante. Así que ese problema intrínseco, ¿verdad?, desde el interior, él no lo enfrenta. Pero te dije que hay un segundo escollo, un segundo obstáculo que tenemos que superar y que muchas veces es extrínseco. De hecho, cuando viene es exterior. No tenemos, y me refiero a que no tenemos control sobre él en términos de que venga o no venga. De hecho, por lo general siempre va a estar ahí. Y es que el texto nos muestra que aún David, con la actitud correcta y queriendo ir hacia adelante a enfrentar al gigante, siempre va a llegar la voz del desánimo. Siempre vamos a tener ese factor externo ahí de terceros que van a levantar su voz para buscar desanimarnos, y eso se torna peligroso en muchas ocasiones
porque como te dije, no lo controlamos. Controlamos la forma en que vamos a manejar esa voz. Así que ante una actitud determinada de David, una actitud valiente de enfrentar al gigante y hacer lo correcto, accionando su fe, poniendo un plan de ataque en acción, la primera palabra que David lamentablemente recibe, y de nada más y nada menos que de parte de su rey, es una palabra de desaliento. Y les repito esas palabras porque me encanta esta versión como lo pone, porque Saúl le dice a David: no seas ridículo, no hay forma en que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Increíble, y te hice énfasis en que nada más y nada menos que de parte de su rey. Es que a veces las palabras de desaliento nos llegan a la vida de quien menos esperamos, de quien menos se supone, de quienes a veces deberían ser modelos, ejemplos de superación en nuestras vidas, pero lamentablemente lo cierto es que el único modelo incondicional al que tú y yo podemos mirar es a Cristo. Es la forma en que Cristo vivió y llevó a cabo su ministerio de vida. Así que esa frase, ese no hay forma de que puedas, hoy lamentablemente tiene a muchos enterrados en los fracasos de su pasado. Tiene a muchos enterrados en sus frustraciones, y es que queriéndose levantar, queriendo intentar cosas nuevas, queriéndose superar ante la crisis, hay en la cabeza de muchos todavía existe ese eco, esas palabras que quizás otros han pronunciado en el pasado sobre su vida y que las siguen pronunciando los mismos u otras personas en distintas circunstancias. Ese no hay forma de que puedas. Tenemos que deshacernos de esas voces. Date cuenta de que algunos querrán desanimar tu vida de forma intencional. Esos son más fáciles de identificar y más fácil de deshacerse de ellos probablemente, porque esos son los que son malintencionados, porque existen las personas que te quieren hacer daño. Existen las personas que no quieren que tú superes la crisis. Existen las personas incluso que probablemente les conviene que tú no superes la crisis. Pero ¿sabes qué? Hay otros que a veces son más difíciles, y es que habrán otros que pronuncian esta palabra de desaliento sobre tu vida y lo hacen inconscientemente, no lo hacen con mala intención, y probablemente lo que están es simple y llanamente reflejando sus propias frustraciones, su propia baja autoestima quizá, y lamentablemente en ocasiones estos que lo hacen inconscientemente o sin intención alguna, sin mala intención alguna, probablemente son nuestros más allegados, y a veces son personas incluso que amamos. Es por esto que es importante que aprendamos a identificar quiénes son los voceros de esa palabra de desaliento en tu vida y la mía, para que entonces, estando consciente de ello, podamos cerrar nuestros oídos ante esas palabras y podamos incluso alejarnos o sacarlos de nuestras vidas cuando sea posible. Insisto en decir que cuando sea posible, porque como ya te he mencionado, hay veces que esas palabras de desaliento vienen de los más cercanos a nosotros y aquellos que incluso a veces son nuestros propios familiares, seres queridos, y no lo hacen con mala intención. Como te mencioné y vuelvo a repetir, a veces están simplemente haciendo una transferencia de sus propias frustraciones o de su propia baja autoestima. David hizo precisamente eso, el no prestar oído a la palabra de desaliento. En lugar de escuchar esa voz de desánimo, hizo memoria de cuántas grandes cosas Dios había hecho en su vida. Fíjate que él lo que hace es testificar cómo Dios
había estado con él en el pasado. Yo tomé hace un tiempo una clase en el seminario, una de las muchas que tomamos en el seminario. Esta era con Isaías Narváez, y me encantaba como él decía que él le ponía el nombre a eso de darle consistencia a la presencia de Dios en nuestra vida. Y es decir, al principio no entendía bien el concepto, y cuando uno iba al texto y él lo explicaba, de lo que estábamos hablando era darle consistencia a la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, mira, si Dios es consistente, déjame yo igualmente ser consistente en reconocer que Dios ha estado conmigo, Dios está y Dios estará, porque Dios es un Dios consistente. Su presencia, su compañía a mi lado es una que es incondicional, y Él va a estar. Y lo mismo dijo David, le dio consistencia a Dios en su vida. Dios ha estado conmigo, me ha salvado del oso y del león, y asimismo me librará de la mano del gigante. Qué hermoso saber eso. Pero ¿sabes qué? Ante esa actitud, David con la actitud correcta decide seguir hacia adelante, no presta sus oídos para la voz de desaliento, y entonces se dirige a la batalla, y Saúl tiene que acceder. Y aquí ocurre algo precioso, algo interesante, podemos decir mejor, porque algo que tú y yo, cuando enfrentamos nuestras adversidades, nuestros gigantes, nos ocurre con frecuencia. Y es que de buenas a primeras, cuando David va a enfrentar al gigante, el no ungido pretendió vestir al ungido. No voy a entrar en ese detalle ya, pero Saúl ya no tenía la unción de Dios, y ya en este texto que estamos leyendo, el profeta Samuel previo, no sabemos cuánto tiempo antes, pero ya había derramado el cuerno del aceite sobre David, la cabeza de David, ya lo había ungido. David obviamente no era rey en este momento, pero es que yo veo esa actitud cuando Saúl trata entonces de vestir a Samuel. Es lo mismo que nos ocurre, de vestir a David, es lo mismo que nos ocurre a nosotros hoy, porque cuando te dispones a poner en práctica tu fe y ejecutar el plan de acción, algunos tratarán de vestirte con sus herramientas, algunos tratarán de darte sus recetas, e irónicamente, recetas que en muchas ocasiones ni a ellos mismos le han funcionado, recetas que en el pasado le han fracasado. Sin embargo, pretenden decirte a ti, y volvemos, a veces con la mejor de las intenciones, a veces entendiendo que realmente te hacen un bien a tu vida. Pero el rey Saúl le pretende imponer su vestimenta, sus herramientas, sus armas, pero David hizo lo correcto. David usó sus propias armas. David no utilizó las recetas que otro le proveía, recetas con las cuales, o herramientas con las cuales no había podido vencer al gigante. David va y me dice el relato bíblico que David toma su cayado, su vara de pastor, como dice en la versión que leímos, y va al arroyo y toma 5 piedras lisas para su honda. Y ya vamos a abundar un poco sobre este asunto de las piedras lisas. Pero fíjate, vamos ya destacando aquí en términos de que David utiliza las herramientas suyas, las propias, no solamente las propias, sino las que ya tenía a su haber. Y es que, como vemos en ese verso 50, al igual que la viuda del aceite, Dios usó lo que David, o lo que ya Dios había puesto en manos de David, lo que David ya tenía. En esta ocasión, fíjate que para la viuda era un bien material, era una jarra con algo de aceite. Para David, usted me dirá, sí, era una cosa también, era una onda, pero así mismo como en nuestras crisis, en nuestras situaciones, para David, fíjate que no solamente era la onda, era una habilidad y una capacidad que ya Dios había puesto en él. ¿Qué tienes en tus manos? David tenía su onda, pero una onda sin saberlo usar no sirve de nada. Una onda sin saberla usar es completamente
inofensiva, pero con la capacidad y la habilidad para usarla y puesta en las manos de Dios, ahí es donde Dios multiplica y hace el milagro. Puesta en las manos de Dios, era un arma letal. Así que esa comparación la hacemos desde ya. El hecho de que Dios usa lo que David ya tenía en sus manos. Qué interesante saber que Dios no hizo un milagro como muchos esperarían, como quizás sería más sensacional el texto o el relato bíblico. Por eso me encanta la transparencia de la Biblia en sus relatos, porque Dios no lo convierte de buenas a primeras milagrosamente en un gran guerrero, un soldado de espada, y le da unas fuerzas sobrenaturales para que mate a David, a Goliat con la espada de Saúl. Dios no hace eso. Dios usó la propia habilidad que había ya puesto en manos de David, el uso de la honda. Así que podríamos decir, en términos de hacer lo que nos corresponde a nosotros y Dios hará lo que a él le corresponde, David puso la piedra y la honda y Dios puso la precisión. Y ahí vamos a dar un poco más de detalle en este asunto de que ¿qué le correspondía a David? David puso su fe y puso la piedra y la honda y la piedra, y Dios puso la precisión. Es que David, como te mencioné hace un rato, fíjate que David toma piedras lisas y no redondas. Miren qué increíble la fe de David. Así que yo voy a detallar un poco o enfatizar un poco en este detalle de la piedra, porque fue el arma, la honda y la piedra es el arma con que pudo David vencer a Goliat. Y usted me dirá, ¿cuál es la diferencia, pastor? Fíjate que el texto es enfático en decir que fue y tomó 5 piedras lisas. Mira la diferencia. Sabemos que en el arroyo, en el río, hay piedras lisas y hay piedras redondas. La piedra lisa va con menos velocidad o toma menos fuerza y velocidad que la redonda, pero es más letal, pero lleva mucho menos precisión y es una cuestión de sentido común, ¿verdad? La piedra lisa va a ir con menos precisión en términos de su dirección. La piedra redonda cobra mayor velocidad y mucho mejor dirección utilizada en una honda y mucho mejor dirección en alcanzar el blanco al cual se le está lanzando. Pero no es tan letal porque la piedra redonda no se entierra, no queda incrustada en el blanco que se está buscando. Así que en ese sentido la piedra redonda era lo más seguro, lo más probable de que se pudiera dar en el blanco, pero era menos letal. Así que había menos probabilidad de muerte. ¿Y sabe qué? David no había llegado allí para jugar con el gigante. David no había llegado a ese punto para dejar moribundo al gigante o para darle un escarmiento al gigante y a los filisteos. David había llegado allí y había tomado una decisión determinada de que él acabaría por completo con este gigante en ese día y en ese enfrentamiento. Y por eso es que decimos que David hizo uso de su fe. David, como te dije, no estaba para jugar con el gigante. David estaba para terminar con el gigante. Así que David toma la piedra lisa porque esa se clava y es más letal. Tal parece entonces cuando tú y yo vemos esta diferencia entre la piedra lisa y la piedra redonda, tal parece que Dios nos está diciendo: toma el arma correcta y déjame a mí la velocidad y la precisión. Qué hermoso. Encárgate tú de lo que yo te estoy mandando a hacer y tú puedes hacer, y déjame a mí, dice el Señor, lo que me corresponde a mí. Tenemos que aprender eso en todo gigante, en toda adversidad que nosotros enfrentemos. Haz
lo que te corresponde hacer. Haz lo que Dios te está pidiendo, hazlo en obediencia y déjale al Señor lo que tú no controlas y lo que tú no puedes hacer. Y ya para cerrar esta proclamación, lo hemos hecho desde cerrando y recapitulando con este relato de David y Goliat, que como te dije hemos venido hace 3 semanas estudiándolo los martes. Y la invitación es, mi amado hermano y hermana, hoy a que nos amparemos o que imitemos ese modelo de David en términos de cómo enfrentar a nuestros gigantes, de cómo enfrentar nuestra adversidad. Y si tenemos que hacerlo, yo no soy persona de dar recetas, pero sí es bueno a veces de forma didáctica identificar pasos que están ya en el texto bíblico, que están provistos en los relatos bíblicos. Y es que lo primero que podemos identificar desde estas 3 semanas que hemos estado hablando de la crisis es que, mira, asume la actitud correcta. Asume la actitud correcta y acciona tu fe. O sea, actúa, pon en acción tu fe. No escuches, en segundo lugar, no escuches las voces que buscan desanimarte. Pon oídos sordos, dale oídos sordos, como decimos los puertorriqueños, a esas voces que buscan traer desánimo y desaliento a tu vida. Despójate de las armas que otros te han pretendido dar y utiliza aquello que ya Dios ha puesto en tus manos. Si no lo has identificado aún, hazlo en la intimidad con Dios, reflexiona, porque es necesario que identifiques lo que ya Dios ha puesto en tus manos, porque eso es lo que Dios va a usar. Habiendo hecho todo eso, mi amado hermano, tengo que decirte, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que camines como David hacia la línea de batalla y le hagas frente a tu gigante. En el nombre poderoso del Señor, Jehová, así como dice el texto, lo entregará en tus manos. En los versos más adelante no lo leímos, pero aquel que se supone que era invencible, ahora los papeles se habían invertido y estaba a los pies de David. Y el que parecía que no tenía probabilidad alguna de vencer a este gigante, ahora estaba por encima de aquel que los había amedrentado y los había amenazado. Asimismo, Dios está contigo y conmigo. Asimismo, Dios nos acompaña. Permíteme tener una palabra de oración. Señor amado, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es viva para nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra se hace real y llega a lo profundo de nuestro ser, Señor. Mi Dios, te suplico que en cada uno de mis hermanos y hermanas esta palabra cale de forma profunda, Señor, y que cada uno de nosotros podamos seguir hoy y el resto de la semana procesándola, mi Dios, analizándola, Padre, reflexionando sobre ella y buscando respuestas para nuestras vidas en ti, Señor. Queremos superar nuestras crisis. Queremos enfrentar correctamente nuestras adversidades, Señor, y lo queremos hacer de tu mano, agarrados de tu mano con nuestra fe puesta en ti, Señor. Queremos hacerlo con las actitudes correctas, Padre, porque no queremos demorarnos más tiempo del necesario en cada crisis, en cada adversidad, mi Dios. Y queremos igualmente identificar, Señor, cada una de las herramientas y las armas que ya tú has puesto en nosotros, Señor. Están ahí, sabemos que tú habrás de multiplicarlas y habrás de hacer grandes milagros con eso que has puesto en nosotros. A tus pies estamos, Maestro, y nos ponemos a la disposición, Señor. Nos disponemos, Padre, para que hagas tus milagros en nosotros, mi Dios, y podamos salir airosos, mi Dios, de cada adversidad,
agarrados de ti, Señor, agarrados de ti, Señor, y con esa valentía que nos lleva a caminar de frente a la línea de batalla, Señor, y a darle la cara al gigante, Padre. En tus manos estamos, Señor. Gracias una vez más por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por este culto de adoración, Señor, por habernos acompañado de principio a fin, y gracias por cada hermano y hermana que participó en él y por cada hermano y hermana que nos ha sintonizado, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Te suplicamos que nos acompañes igualmente el resto de la semana, en cada movimiento, en cada lugar que estemos, Señor. Que la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, tu cuidado estén con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Asimismo, Señor, que nos ayudes, Padre, para encontrarnos en nuestro próximo culto de estudio bíblico y posteriormente nuestro próximo culto de adoración. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado en fe creyendo y te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias por sintonizarnos y Dios mediante nos veremos este próximo martes en nuestro estudio bíblico y mesa del Señor, y posteriormente el próximo domingo en nuestro próximo culto de adoración. Que tengas un excelente día.